Saludos, comunidad del sistema operativo Canaima GNU Linux. Hoy nos encontramos haciendo el segundo episodio del podcast Más Allá del Código. Nos encontramos acá con unos invitados especiales de la comunidad del software libre que nos van a contar anécdotas acerca del desarrollo del sistema operativo Canaima y cómo surgió el software libre en Venezuela. También me encuentro aquí, con mi compañera Angélica. Angélica. Hola. Hola Ángel, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Con expectativas, ¿no?, acerca de este episodio, porque creo que es emocionante escuchar todo lo que fue el recorrido de, en este caso, el sistema operativo Canaima, todo lo que fue el recorrido del software libre en Venezuela. Así es. Qué mejor que hacerlo que con estos invitados súper importantes. Así es. También es importante decirle a la gente que nos está viendo en este segundo episodio, y es que Venezuela fue uno de los primeros países en Latinoamérica que decidió hacer uso del software libre, no solamente dentro de su administración pública, sino también en sus procesos educativos y formativos de estos jóvenes que son, pues, el futuro del mañana. Vamos, si te parece, voy a presentar a los dos compañeros que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un gran honor poder presentar al compañero Carlos Parra, quien ha sido miembro de la comunidad de software libre por más de 25 años, quien cumplió funciones también dentro del proyecto Canaima, fue el jefe de operaciones Canaima y quien también fuese el presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información en años anteriores. También tenemos al compañero Octavio Rosell. Octavio también forma parte de la comunidad de software libre desde hace más de 25 años. Fue el fundador del Congreso Nacional de Software Libre y forma parte de la fundación del software libre para Latinoamérica. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, podemos empezar con Carlos. Carlos, un gran amigo, de verdad. Carlos le tenemos mucha estima dentro del equipo. Fue el presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información, como lo mencionó la compañera Angélica. Y bueno, con Carlos al interno, más allá de que estuviste con nosotros, Carlos, aproximadamente 2 años, más o menos, ¿no? 2 años y algo, sí. 2 años. Tenemos anécdotas que contar. Creo que Carlos fue ese maestro cuando llegó allí al Centro Nacional de Tecnologías de Información, fue ese maestro que nos impulsó a seguir desarrollando tecnologías libres, en este caso con Canaima GNU Linux. En ese momento, cuando Carlos llega, me acuerdo que teníamos una versión 7 del sistema operativo Canaima, pero no era la versión 7 que sale después a producción. Y de hecho estaba basada en Debian 10, y cuando llega Carlos a la oficina nos dice, está basada en Debian 10, yo creo pertinente que debemos basarla en Debian 11. Y ojo, ese trabajo ya tenía aproximadamente más de 1 año. Entonces fue otra vez reconstruir el sistema operativo, hacerlo basado, por supuesto, en Debian 11, que fue la mejor decisión, Carlos. Creo que la comunidad lo agradeció mucho y, por supuesto, seguir incentivando ese desarrollo de tecnologías libres en el CNTI. Carlos, no sé qué quieras comentar, qué quieras decir. Gracias, Ángel. Gracias, Angélica. ¿Cómo estás, Octavio? Bueno, en la misma. En la misma. No, vale, ya estamos viejos, vamos a cambiar la cosa. Mira, dijiste algo interesante ahí con el tema de que encontraste un maestro ahí en el CNTI. Pues debo decir que en el año 2008, cuando yo entré al Centro Nacional de Tecnología de Información, yo me encontré ahí con unos cuantos maestros y unas cuantas maestras. Debo decirlo aquí, y no es la primera vez que lo digo delante de la gente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el CNTI para mí fueron más que una escuela, una universidad, donde empecé casi desde cero y salí realmente muy satisfecho de todo lo que aprendí, porque todos los días se aprende algo. Y el CNTI, los compañeros, el ambiente, los líderes que afortunadamente conocí en aquella época cuando empecé no era oficina de operaciones del proyecto Canaima como es ahorita, era un proyecto, y además era un proyecto bandera del gobierno nacional del presidente Chávez, el proyecto Canaima. Y bueno, cuando entré en aquella oportunidad, empecé como líder del proyecto Canaima. Cuando entré en Canaima, empecé como líder del proyecto Canaima. Éramos 4 o 5 cuando mucho, incluyendo administrador de plataforma, DBA, desarrollador y community. O sea, todos ahí, incluyendo al jefe, no pasábamos de 5.
Yo quisiera preguntarles a ambos cómo fueron sus inicios dentro de la comunidad de software libre, más allá del inicio que tuvieron con el sistema operativo Canaima. ¿Cuál fue ese momento en el que ustedes dijeron, nada, es por aquí, es el software libre, este es el movimiento en el que yo tengo que militar, es el movimiento que a mí me mueve, y el resultado es que ahorita tienen 25 años dentro de esta comunidad? Bueno, en el caso propio, desde niño yo tuve la oportunidad de tener una computadora cuando era niño. Estoy hablando del sexto grado, a principios de los 80. Entonces, bueno, era casi un marciano dentro de mi grupo de amigos, porque había una computadora y eso, decir computadora, era un perolito que se conectaba al televisor que tenía un K de memoria. Se le ponía al Atari, imagínate tú. Tenía más memoria que el Atari, ¿no? Yo no había nacido. Y bueno, y nada, eso me gustó muchísimo. Y luego cuando crezco un poco más y crece la informática, yo empiezo a buscar, a recordar cómo era eso, de agarrar un computador y empezaba a meterle comando, y entonces me consigo una cuestión que se llama Windows 3.1. Digo, no, chévere, ahora voy a programar. Ay, no había nada para programar allí, eran ventanas y ventanas. Y digo, bueno, ¿y dónde se programa acá? Había una cuestión escondida por allá que se llamaba QuickBasic, que no se lo recomiendo a nadie, ni siquiera por un asunto de salud pública, que no se le acerque a eso. Y yo, bueno, pero esto no es. Y entonces empecé a buscar por los lados y conseguí daño con Linux. Primero desde el asunto técnico, o sea, yo me aproximo es por un rollo técnico. Y cuando empiezo a buscar información digo, pero si atrás de esto hay un gentío, universidades, comunidades, y me di cuenta que lo técnico era la puntica del iceberg y debajo había un movimiento nacional y universal, además, pues por lo menos mundial. Y bueno, nada de ahí, eso fue amor a primera vista. ¿Y tú, Carlos? Mira, a ver, bueno, lo que pasa es que yo estudié electrónica en la Escuela Técnica Gregorio MacGregor, allá en Coche. Y, a ver, bueno, desde ahí que en esa nos enseñaron a programar, me acuerdo, en Basic, era un lenguaje que tenían las calculadoras. Me acuerdo que mi papá con mucho sacrificio me compró una HP 41CB, que eran las únicas HP que se había nacido. la única calculadora Y tenía más de un K, que tenían cómo programar. Entonces, bueno, ahí empecé mi tema con la programación, y con la electrónica, en fin, con el mundo de las máquinas. Y mi primera computadora la compré por partes. Pues primero compré el case, después la fuente de poder, después el teclado, y armé todo eso ahí. Y bueno, no te imaginas cuántas veces la repotencié. Entonces, en el año 99 hice mi primer curso formal de software libre en una empresa llamada Caldera System, que no sé si eso todavía existe, de unos miembros de la comunidad. Ahí me enseñaron a instalar Slackware, Debian, Fedora, no sé qué cosa, y qué es compilar y qué es el file system, pues esa poco cosas, GTC, todo eso. Y a ver, bueno, salí de ahí entusiasmado, y el siguiente congreso de software libre que vi que se estaba organizando en el país, ahí me inscribí y me fui para allá. Ya no era tan neófito, pues ya había hecho un curso, y entre las distribuciones que me enseñaron allá en Caldera, tuve la osadía de instalar en mi casa Slackware, que era lo más difícil de instalar. Después que instalas Slackware, instalas cualquier otra cosa. ¿Fue la primera distribución que utilizaste, La Carlos? primera distribución que utilicé fue Slackware, y estaba en una comunidad llamada SlackB, y me acuerdo que cuando bajé eso, imagínate, con ADSL, con Dial-Up, la internet, no sé. Que recoge la cédula, Carlos. Pasé como una semana descargando los 11 CD del Slackware, porque full, pues, completo, porque no tenía internet. Y sí, yo no sé cuántas veces formateé mi máquina hasta que al final logré instalar eso. No te salía el entorno de escritorio. Unix, cuando terminaba, lo que te salía era la consola, y tenías que instalar el entorno gráfico manopla, como decimos. Sí, funcionaba en tu tarjeta gráfica, porque esa era la otra, ¿no? Sí funcionó. Pero bueno, digamos que de ahí, al siguiente congreso de la comunidad de software libre, me anoté, vi las charlas, empecé a conocer a la gente que aún está por ahí, gente que lamentablemente se nos ha ido, como el camarada Augusto Dávila, por ejemplo. Claro que no sí. me canso de recordar a Augusto. Decano. Sí, de los primeros maestros. Bien, ya.
Y bueno, después de ahí, cuando uno se mete en la comunidad, eso es como, ya entraste, no te puedes salir. Entonces uno se mete en Slack, después me metí en Solve, después conocí a los personajes del Congreso Nacional de Software Libre. Eso como dice la montaña, ¿no? Sí. Bueno, por ahí va mi historia inicial de la comunidad. Militante de la comunidad, más allá que miembro de la comunidad. Fíjate que, bueno, ustedes mencionan algo que es muy importante, ¿no? Y es la comunidad, ¿no? A veces yo creo que se desestima el hecho de que, bueno, por ser un sistema operativo del Estado, la comunidad no puede participar en el desarrollo del mismo. Y es alguna idea totalmente errónea. Tú lo decías, estamos hablando de software libre. De hecho, bueno, cuando empezó el desarrollo de Canaima 7, que estábamos en esa fase beta, hicimos una callapa virtual, no sé si te acuerdas, Carlos, eras presidente del CNT. Y éramos como 13, yo no sé, como en el grupo. 2 semanas que lo hicimos con la gente de Carabobo. De Carabobo Libre, correcto, mi hermano. Y ojo, ese feedback que ellos nos dieron en ese momento, ese feedback con la comunidad, fue lo que nos permitió a nosotros darle esa solidez al sistema operativo en su versión 7, Canaima Geneulinos. Entonces, la comunidad es importantísima en el desarrollo. Claro, es importantísima. Aparte que dan ese aporte técnico que quizás dentro de la oficina a lo mejor, bueno, se nos pueden escapar ciertas cosas. Y es la comunidad que, mira, venga acá, te dice, aquí tenemos esto, ¿cómo podemos solventarlo? Entonces, hablar de la comunidad es eso. Y bueno, importante. Es importantísimo. Entonces, con la 8, bueno, fue el mismo proceso, ¿no? Involucrar a la comunidad, a los compañeros de Carabobo Libre, que siempre han estado allí apoyándonos. Creo que para nosotros, bueno, son aliados principales en el desarrollo del sistema operativo Canaima. Y en esta versión 8, bueno, ya no éramos 15, Carlos, éramos como 400 y pico dándole sí, yo monitoreaba la cuestión, sí. Ya éramos más, ¿no? Y somos más ahorita. ¿Qué significó para la comunidad de software libre venezolana que dijeran, a partir de esta fecha, 18 de octubre del año 2007, vamos a contar con un sistema operativo llamado Canaima que se va a hacer aquí dentro de nuestras fronteras? ¿Qué pasó qué fue esa noticia? ¿Cómo fue? ¿Cómo recibió la noticia la comunidad? Yo lo pudiera comparar como que eso fue fertilizante. Fue un fertilizante para el movimiento del software libre, porque aquí había movimiento de software libre previo al decreto 3390 y bueno, y sí lo había. Estaba el grupo Belú, había un grupo se llamaba Unplug también, y en cada uno de los estados de Venezuela empezaron a crecer, a partir de ese fertilizante, en cada estado de Venezuela empezaban a crecer grupos que uno no decía, pero Dios mío, ¿cuántos grupos más pueden existir? Porque había mucho auge. Lo mejor que pudiera suceder es que se mantuviera ese mismo espíritu fertilizante de la comunidad. Esos compañeros, por lo menos los que tú estás comentando allá de Carabobo, esos han aguantado sol y lluvia, pana. Literalmente, sol y lluvia parejo, mis respetos y mi consideración para esa gente. Otra de las personas que, mira, yo creo que él siempre ha estado tras cámaras, pero es muy, muy necesario siempre recordarlo y agradecerle desde el alma. Profesor Jacinto Dávila, ¿sabes? ¿Cómo no? Es una eminencia que de verdad, mira, mi respeto, consideración y admiración, porque ha estado siempre detrás de bastidores apoyando desde la Universidad de los Andes. De los Andes. Sí, apoyando todo ese muchacho que hay por ahí, todo ese talento suena para acá y entonces a ese sí le pones a ver todas las inyecciones necesarias de fertilizantes y de ahí han salido unas personas maravillosas y bueno, nosotros todos hemos pasado por la ayuda y la colaboración de ese profesor. Por ejemplo, es muy injusto porque uno deja mucha gente por fuera, ¿no? Pero son 2 casos insignes ahí que siempre podremos recordar. Sí, lo malo de mencionar a alguien es que cometes el error de no mencionar a muchos. Sí, por eso mismo. Entonces él dice 1, 2, 3 por todo, dice el profesor. Bueno, Carlos, pero tú puedes mencionar algunos. Bueno, a ver. Hay mucha gente. Me acuerdo en las callapas. Una reflexión, a ver, la tecnología no es un fin en sí misma, no voy a echar los cuentos que nosotros no sabemos de sobra, la tecnología es un medio, ¿no? para lograr un fin, y transversaliza, permea todos los espacios colectivos, entonces, esos espacios generalmente adolecen de algún problema, ¿sí? Entonces, para problemas colectivos, lo más propicio, esa no es la palabra que buscaba, pero lo más propicio, para problemas colectivos, soluciones colectivas. Totalmente.
porque es algo así como que no le des el pescado, enséñalo a pescar. Entonces, si construye la solución en colectivo, la solución permanece en el colectivo y todo problema que vuelva o nuevo en el colectivo tiene la forma como. Y cuando hablo de colectivo, hablo de la gente en la calle, de la gente que va para la escuela, que va para la universidad, en fin. Entonces, eso es una de las razones, incluso filosóficas y sociológicas. Ayer fue el día del sociólogo, ¿no? Sí, ayer, anteayer. De cómo la sociedad se apropia de las maneras de solucionar sus problemas, ¿sí? Y no depender de nadie. Totalmente. De hecho, el tema de la tecnología, nosotros, desde el sistema, desde el proyecto Canal Imagen New Linux, entendimos eso y digamos que a partir de la tercera callapa, la cosa se masificó. La tercera callapa marcó un hito en el tema de las callapas. Más de 350 estudiantes participaron en esa callapa, con cursos, con, bueno, mil formas. Y de las callapas, tú me dices que hable de personajes, honestamente, en serio, es que lo que primero que voy a hacer es pedir disculpas a todos los que no voy a mencionar. Sí, por supuesto. Porque son demasiados. Uno dice largo. Como los créditos al final de la película. Digamos, uno puede mencionar gente muy valiosa, técnicos que yo he conocido, que aprendí muchísimo, gente que me quito el sombrero delante de ellos, gente como Jesús Lara, no conozco un DBA mejor, no conozco quien solucione los problemas del LDAP de una manera migrando al Club Director y a LDAP así en... Sí, no. La Wikipedia ambulante. De cosas tan técnicas. La Wikipedia ambulante, Jesús. Jesús Lara, fenobarbital es un tema. Orlando Fiol, no podemos dejar de mencionar a Héctor Colina, no podemos, bueno, es que hay muchísima gente, Chuda, Chuda tocó imagínate. Willy Cap anda por ahí todavía. Willy Cap, William Cabrera. Sí, por supuesto. Mira, no, muchísima gente. Carlos Guerrero cruzó el charco, pero desde hace muchísimo tiempo. Y por ahí hace años mandé una foto con una máquina, con una consola abierta y al final se veía un mar helado. Gente que no cambia de paisaje, pero no cambia su forma de pensar ni de ser. No, bueno, a ver, hay muchísima gente. Augusto Dávila lo vuelvo a mencionar porque él fue el que organizó y propuso la sede de Barinas, sí, correcto, la UNEYES, como sede de la Callapa número 6. Año 2012. Año 2012, imagínate tú. No, me pones a que menciones gente, y Neomar Barragán, Sacha Solano, Francisco Vázquez, Luis Martínez, demasiada gente. Y en el link de la descripción está la lista completa. Joaquín Muñoz. Joaquín Muñoz, por supuesto, Joaquín. Joaquín Muñoz. Esa era la gente que... Joaquín Muñoz estaba ahí, junto con Neomar, si no me equivoco, y Carlos... No me acuerdo. Carlos Escobar. Cuando el proyecto Canaima eran 4 personas. Allá estaba Joaquín y estaba un Carlos, que no recuerdo su apellido, Marrero. Ah, claro. Carlos Marrero. Y sí, ahí se empezó a armar, llegamos a ser 15. De hecho, llegamos a cambiar de sede, porque la oficina dentro del CNTI se nos quedó pequeña y nos fuimos a otro edificio. O sea, teníamos todo un ala de otro edificio, hicimos muchas cosas y lo hacíamos con mucho gusto, con mucho entusiasmo, con mucho compromiso. Ciertamente nos daba la madrugada y yo les decía, ya va, pero muchachos, estamos dentro del ciclo de desarrollo, vamos bien. Pero se quedaban. Más importante era que hubiera café, a que hubiera pasión, agua para tomar, café. Y lo que pasa es que nos echamos la cuestión al hombro, nos echamos el trabajo al hombro, porque éramos pocos, sabíamos la responsabilidad tan grande que teníamos y queríamos demostrar que lo podemos hacer bien, que no éramos una cuerda de peludo por ahí, sino que... Sí, pero lo podemos hacer bien. Eso no tiene nada de malo, ser peludo. Poníamos el empeño, nuestra palabra estaba ahí. Entonces teníamos que hacer que la cosa brillara, que se dieran cuenta, mira, nosotros podemos desarrollar software libre y hacer una comunidad y empoderar a la comunidad de esto y poner una bandera ahí y además
que era una cosa, a ver, todos los que trabajamos ahí, tecnólogos, geeks, etcétera, nos apasionaba eso. Entonces, el hecho de que nos dijeran el sistema operativo que tú estás haciendo, el sistema de operación base, para decirlo con palabras del profesor Baralt, el sistema de operación base que ustedes están haciendo va a estar en las computadoras Canaima que se van a repartir a millones de niños y niñas en las escuelas desde primer grado. Y nosotros decíamos, ya va, esto es un sueño, la utopía posible, pues. Entonces teníamos que hacerlo excelente porque eso era la manera de masificar el software libre y la tecnología en sí, tecnología de la que uno se apropia, no que tengas que reinstalar cada vez que se te daña, sino que te metes en la consola y la reconstruye el File System X, lo que sea. Entonces, esa era una pasión que nos motivaba, que lo que estábamos haciendo se masificaba por toda Venezuela y que además ese proyecto fue bandera en otros países. Correcto. Queremos recordarles a las personas que nos están viendo en nuestras redes sociales, recuerden que nos encuentran en Instagram, Mastodon, TikTok y en nuestro canal de Telegram como Canaima Genio Linux Oficial. Los esperamos por allí. Podemos seguir conversando, este tema da muchísimo. Hay algo importante que quisiéramos saber y que quizás ustedes nos pueden contar, y es cómo fue el tema de los eventos de software libre acá en nuestro país. Octavio, tú fuiste el fundador del Congreso Nacional de Software Libre que se llevó a cabo durante 10 años a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Pudieras contarnos un poco sobre esa experiencia y sobre todo sobre esa experiencia de traer al doctor Richard Stallman acá a nuestro país en más de una ocasión? Sí, mira, yo quiero tomar unas palabras del inventor popular, don Luis Zambrano. Él diga, póngase a hacer para poder saber. Esa frase a mí me gusta muchísimo. Póngase a hacer para poder saber. Y la traigo porque cuando nosotros hicimos el primer Congreso Nacional de Software Libre, yo siempre he hecho ese mismo cuento con ese mismo resumen. Si hiciéramos una lista de todas las cosas que debían haber salido bien, todo absolutamente no salió bien, con la excepción de que lo logramos. Yo lo que hice fue que agarré esas 2 hojas y se lo di a todas las personas con las que formamos parte. Y digo, mira, ¿qué le faltaron a esas 2 hojas para que saliera mejor? Y todas las personas agarraron y escribieron. Y dicen, mira, esto no funciona, esto sí funciona. Otras expandieron los párrafos, lo convirtieron en un capítulo. Y eso sucedió y fue reiterativo durante 10 años. Pero lo interesante de eso fue que demostramos que hay una manera en la cual, independientemente de cualquier cosa que pudiera suceder, ahí había un plano, un mapa, una manera. Y pudiera decir que, bueno, mi orgullo personal estuvo en poder ayudar a poder trabajar en equipo y a lograr eso. Eso fue algo muy, muy bonito. De ahí hay cualquier cantidad de anécdotas. No quiero alargar mucho porque para eso se pudiera escribir. Yo no creo que podemos hacer una serie de podcasts del Foro Mundial de Tecnologías Libres, de la Tele El Triunfador, del CNCL, de todas esas cuestiones que sucedieron en esos años. Pero, por ejemplo, llegamos a un lugar y no había hospedaje. Para todo el mundo que estaba ahí, no, nosotros nos íbamos en Cambote, era para echar cuento corto, ¿no? Eran 14 semanas, algunos años eran 14 semanas, otros eran 9, donde nos íbamos un fin de semana para la ciudad, organizábamos el evento y durante 2 o 3 días, bueno, cada uno se iba para su casa y regresamos a la otra ciudad y así era todos los fines de semana. Llegamos y no había hospedaje para el equipo organizador, menos mal que no habían llegado los ponentes todavía y que la mayoría eran de la zona. Y nos tocó dormir en un auditorio así tal cual como este auditorio que está aquí. Era en Táchira. Compañero, por cierto, compañero organizador Jesús Alexi, que vaya mi saludo para allá, hizo todos los esfuerzos posibles, no estuvo fuera de sus manos ese imprevisto y bueno, nada, dormimos en el auditorio. ¿Qué vamos a hacer? Pues si no, que no vamos ahí, ya estamos allá, estábamos seguros que no iba a ser la única vez que no fue y dormimos en el auditorio, no se aflojó en toda la noche el piso. Y nada, y en la mañana, así, tal cual como los compañeros que nos conseguíamos allá, tal, una agüita, una cuestión, bueno, buenos días y para adelante. Y eso fue, y quedó hermosísimo, por cierto, hubo un lleno, como 600 personas en esa oportunidad. Entonces, eso es lo que lo fortalece a uno. Ese tipo de cosas, bueno, esas vivencias están allí. Hay otras que, bueno, que en algún momento contaremos, como, ¿sabes? La unidad de medida, que ya no eran los años luz, sino los kilómetros radio. En algún momento. Léenlo en los comentarios y les echamos ese cuento. Si en los comentarios del alguien podcast, pregunta ya. Alguien pregunta cómo son los kilómetros radio, le echamos el cuento. Esto es un podcast, no es una miniserie.
Ok. Pero no contaste nada sobre el Richard Stallman. Bueno, claro, el fundador del movimiento del software libre. Gracias por recordarlo, eso fue muy bonito, porque nosotros agarramos y le escribimos a las principales figuras que había en el movimiento del software libre, ¿no? Entonces le escribimos a Linus Torvald, a Richard Stallman, a Eric Raymond y a otro compañero que ahorita no recuerdo. Y es fácil conseguir el nombre porque eran todos las primeras figuras que aparecían en un documental llamado Código Linux, que debe haber sido código New con Linux. Y bueno, fíjate, el único que nos respondió fue Richard. Si nos hubiese respondido Linus Torvald, nos hubiese pedido, porque conocemos ya la cuestión, él venía con las 2 hijas, la nana que cuidaba a las hijas, la esposa. Y el perrito. Y la mascota y toda cuestión, ¿no? Y mientras que Richard Stallman vino, no, yo voy para allá. Y evidentemente había que ayudarlo a él con el hospedaje y la alimentación. 2 veces, él vino para acá, para Venezuela, 13 veces. De esas 12 yo fui su anfitrión. En 2 oportunidades él pagó su pasaje. Porque me habían dicho, no te podemos traer ese año. No, tranquilo, yo tengo un bojote de millas. Y vino para acá una persona muy, muy entregada, por decirlo poco. ¿Tú tuviste oportunidad, Carlos, de Claro. compartir con Richard en alguno de estos eventos? Claro. Me tuve una foto con el disco que se ponía en la cabeza. Claro, la aureola. Esa es mi aureola. Sí. Claro, vale. Y una vez estuvimos hablando, yo me acuerdo que tú estabas ahí, no me acuerdo en qué ciudad era, habló y tal, y entonces tuvimos una conversa ahí sobre cómo trascender el tema de el software que fuera puro libre. Claro. Y entonces empezamos a hablar ahí del hardware libre, porque se necesita hardware libre para que el software sea plenamente libre. Entonces hablar del hardware documentado, esa fue la conversación más larga que tuve ahí con Richard, que una conversación de nivel, pues. El tema del software y el hardware, si no hay hardware libre, el software tiene que tener algunos agregados ahí para que funcionen algunos periquitos que no son libres. Y claro, y lo vi varias veces, pues, pero digamos que la única oportunidad que tuve de hablar con él, sí, todo un personaje, además de mente abierta. La gente pensaba, no, este tipo es un gurú, pero es así cuadriculado. No, cuando yo recuerdo que incluso me dijeron, ya va, pero es que Canaima tiene algunos software que no son libres. Y entonces empezamos a ir a hablar de que hay algunas máquinas que no tienen su hardware libre. Entonces, ¿cómo las ponemos a funcionar si no le metemos eso? ¿O es que tú le quieres dar a los estudiantes, a los muchachos o a todo el mundo la experiencia de que algo no le funcione? ¿Para qué? ¿Para que se migre a Windows? Yo prefiero meterle un agregado ahí y poco a poco vamos desarrollando y vamos trabajando hacia el software libre, hacia el hardware libre, y logramos eso que Richard decía. Cuando le hablé de eso, dijo, sí, es un tema que tiene que ver con el hardware documentado, el hardware libre. Trabajemos con eso, hay que investigar, sembrar en las universidades, etcétera. Por cierto, hace poco la ministra Gabriela trajo a la gente de Arduino, y eso es una semilla para desarrollar hardware libre. Esa es la vía acertada para lograr que la tecnología que nosotros hagamos sea tecnología dependiente, no dependiente de externos ni de corporaciones, y que podamos desarrollar hardware sin depender de cosas cerradas para nuestro hardware libre. Así es. Fíjate, Carlos, a mí me gustaría saber, por lo menos, tú has usado la versión 8 de Canaima, ¿no? Pues, ahí tengo la máquina. Esa es una pregunta trampa, por si decías que no. Ya te íbamos a migrar la máquina. No, fíjate, me gustaría saber, según tu experiencia, ¿qué diferencias ves en esta versión con respecto a las versiones anteriores? Mira, a ver, cuando asistí al lanzamiento de Canaima 8, salí convencido de algo. En mi experiencia con Canaima ha habido 2 versiones que han marcado, digamos, un antes y un después. La versión 3 de Canaima marcó un antes y un después. Y la versión 8 está marcando un antes y un después. El tema de la actualización permanente, el tema del rolling release, eso es un salto cuántico impresionante en función de los ciclos de desarrollo de ahora en adelante cambian.
Las nuevas versiones cambian completamente. Han modificado el ciclo de desarrollo, han modificado el core de tal manera que cambia la historia de aquí en adelante. Por lo tanto, te repito, para mí la Canaima 3.0 y Canaima 8.0 marcan hitos en el desarrollo del sistema de operación libre Canaima GNU Linux. Para mí está genial, está genial. Está genial. La tengo en mi laptop, es el único, no tengo WTO, ni con Debian, ni con nada, ni con Mint, ni con nada. Y bueno, entonces, mira, no, yo los felicito, yo me quito el sombrero con el equipo de operaciones del proyecto Canaima, actualmente que ha hecho un trabajo. A nosotros nos tocó con las uñas, a ustedes también les ha tocado con las uñas. Pasaron por un tema de fuga de talentos, pasaron por un tema de pandemia, pasaron por un tema de la gente enfermándose con COVID, pasaron por un tema de que no llegaban insumos para comprar o ensamblar equipos nuevos por el tema de los bloqueos y las mal llamadas sanciones, las medidas coercitivas unilaterales. Y a pesar de todo eso, bueno, ahí está. Acaba de salir Canaima 8, una de las mejores versiones que ha tenido Canaima en toda su historia. Lo digo con propiedad. Sí, yo concuerdo. Yo creo que una de las cosas bonitas de ese proyecto es que el proyecto tiene historia. ¿Cómo no? ¿Sabes? Porque hay otros proyectos que, bueno, que son unas iniciativas muy hermosas y que por una razón u otra quizás no llegan a lograr ¿sabes? Esa historia, esos dos saltos. A mí me parece, ¿sabes? Que la adolescencia y la adultez prácticamente, ¿no? Y bueno, eso es algo muy bonito que se rescata de ese proyecto. Los compañeros de producción me están haciendo señas de que debemos ir cerrando, pero antes de culminar, hay una pregunta muy importante y que no quisiera dejarla pasar, y es que ¿cómo vieron ustedes la integración de la comunidad de software libre con respecto a la ley de infogobierno? Porque eso es algo importante dentro de la historia del software libre en Venezuela, y es que a diferencia de otros países tenemos todo un marco legal donde se establece el uso de software libre, el uso de Canaima. ¿Cómo se integró la comunidad de software libre con esta ley? Bueno, ¿Para quién es la pregunta? Para ambos. Los recuerdo a ambos en la Asamblea Nacional luchando para que esto fuese posible, por eso la pregunta es para ambos. 2013. 2013. Aquí creo que pasa que no tengo. Pero es que no se llamaba Ley de Infogobierno. Ah, no, claro. Se llamó Ley de Infogobierno después de la segunda discusión. Sí, correcto. Pero antes se llamaba Ley de Tecnología de Información. En la primera discusión se llamaba Ley de Tecnología de Información. Y recuerdo que algunos militantes de la comunidad nos fuimos para la Asamblea Nacional a migrarle las laptops a los diputados para que no levantaran la mano sin saber lo que estaban haciendo. Sí, claro que sí. Y entonces les explicamos, nos pusimos, ahí palabra, estaba... Ernesto Hernández Novich, recuerda que tuvo la palabra en esa oportunidad. Ajá, cómo no. Ernesto Hernández Novich, que por cierto, desarrolló la primera versión del sistema operativo Canaima antes de llamarse sistema operativo Canaima. Se llamaba Distribución Software Libre para el Estado venezolano, tal cual como lo decía el decreto 390. Sí, Hernández Novich estaba ahí en la asamblea, pero nosotros nos fuimos, ¿sabes? Cada quien cumple su rol. Hay gente que se va para la tarima y habla. Nosotros nos fuimos para abajo y migramos al acto de los diputados. Y a cada uno le íbamos explicando qué es eso, pues. A ellos se lo teníamos que dar en WTO porque si no... me iban a sacar una ley anti-Linux. Sí, totalmente. Empezaron a hablar de neutralidad tecnológica, ¿cómo olvidarlo? No voy a decir quién dijo eso. Sí. Entonces, mira, fue un trabajo de hormiguita, pero desde abajo, porque los diputados tenemos una ventaja con los diputados, teníamos una ventaja con los diputados y así lo vimos, y es que los diputados son políticos. Y la esencia del movimiento del software libre es un concepto político. Sí, un contexto filosófico y político. Entonces los diputados, nosotros no les hablamos de cosas técnicas, les hablamos de lo político y enseguida lo captaban. Pero esto es una maravilla, esto hay que hacerlo, la soberanía, el país, el Estado, la independencia, la revolución y tal. Y entonces, yo me río, disculpa. Me acuerdo que ahí estaba Feijóo Jiménez, claro. Estaba María Pérez, estaba Luigino Brachi, estaba Nerissa Aguilera y bueno, ves, cuando uno empieza a decir nombres, el alemán viene y entonces se van los demás nombres. Pero mira, me causa mucha gracia eso que tú estás comentando, porque en la discusión de la ley de infogobierno se me acerca un diputado de AD
no recuerdo exactamente ahorita, sé que era de Mérida. Él era el diputado que estaba en contra de la ley, o que por lo menos que tenía el rol pues, de oponerse dentro del debate, ¿no? Y entonces yo me la acerco y le digo, mira, diputado, usted sabe las conversaciones que sacaron de no sé quién, del teléfono, tal, una amiga de ella que ahorita está muy en boga. Usted sabe la cuestión, si usted agarra y usted utiliza software libre, eso no le pasa. El día siguiente en la discusión. Porque aquí nosotros no venimos a hablar si es bueno o es malo el software libre, porque ya conocemos cuáles son sus ventajas. Listo. Fregamos al tipo. Eso fue hermosísimo. Eso fue un movimiento político muy bello. Siempre decimos, hay que migrar las mentes antes de migrar las máquinas. Totalmente. Así mismo es. Así mismo es. Bueno, quisiéramos seguir esta conversación con ustedes. Yo voy a robarles un minutito, ¿verdad? Ok. Mira que te vas a poner el CD en la cabeza. Era bueno, pero es similar. Yo digo, mira, oremos. ¿Okay? Disposición final de la ley de infogobierno. Cuando digo oremos, se tiene que poner de pie. Todo programa informático que se desarrolle, se adquiera o se implemente en el poder público, debe ser con software libre y estándares abiertos, salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley y previa autorización del ente competente. Ya se pueden sentar otra vez, se persignan, señal de la cruz, toda la vuelta. Gracias. Quisiéramos seguir conversando con ustedes. De verdad que necesitamos un espacio como de 24 horas para poder hacer un montón de episodios basados en lo que es la historia del software libre en Venezuela. Eso va a ser más largo que Game of Thrones. La miniserie. 24. Se nos queda mucha gente por fuera que mencionar. Claro. Espero que nos estén viendo y que sepan que aunque no los estemos mencionando, pensamos en ustedes, sabemos la importancia de su paso por el proyecto Canaima y por la comunidad de software libre. Les agradecemos a ustedes dos de verdad por haber estado aquí con nosotros, por el trabajo que han hecho desde sus trincheras, formando parte de la comunidad para que más personas puedan conocer, usar y desarrollar software libre acá en nuestro país. Bueno, ustedes por el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo de mantener esto vivo. Sí, no, un esfuerzo que, o sea, bueno, Carlos, cuando tú llegaste allí al CNTI te lo decíamos, ¿no? Un equipo que está comprometido. Nosotros Cuando regresé. bueno, cuando regresaste, claro. Cuando yo llegué al CNTI, tú no estabas. No, es verdad, no había nacido. Es un esfuerzo que, bueno, que hacen los muchachos y para ellos, bueno, mis felicitaciones. Están aquí, todos están aquí porque, bueno, decidieron venir a verte, a escucharte, a escucharlos, porque es importante de tus palabras. Entonces, es un esfuerzo que se sigue manteniendo, lo decía Octavio, un esfuerzo que nosotros seguimos manteniendo y ahí, bueno, luchando siempre para mantener ese legado del comandante, que es importantísimo, eso no hay que negarlo. Es importantísimo. Entonces, bueno, para la comunidad, muchas gracias. Y bueno, por ahí que nos sigan por las redes sociales para estar pendientes de los próximos capítulos del podcast Más Allá del Código. Y bueno, gracias Carlos, gracias Octavio. Por allí vamos a tener que hacer la miniserie entonces. Sí. 24. Va a ser más larga que la de 24. De aquí te salen dos, la precuela y la otra. Mira, antes de irnos, ¿cuál es su nombre código favorito de Canaima? Cabanallén, por supuesto. Cabanallén. Numeral no vengas tú. ¿Será porque lo tenemos escrito aquí? Era el más sencillo, de bueno, recordar. Sí. Muy bien. Bueno, un abrazo para todas y todas las personas que nos están viendo. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.